El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Homilía para el 16º martes del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 21 y 15, versículo 1. La lectura nos habla del paso precisamente del pueblo de Israel por el Mar Rojo. El acontecimiento de la travesía del Mar Rojo, magníficamente descrito por el autor con acentos poéticos y gloriosos, marca uno de los momentos culminantes de la historia y de la teología de Israel. Forzosamente debía ser así, tratándose de una experiencia que nunca se ha borrado de la memoria del pueblo judío. Los israelitas se veían perdidos, acosados por el faraón y sus ejércitos que los perseguían encarnizadamente. Frente a ellos tenían al mar. No había por consiguiente escapatoria. Moisés, un hombre de fe, un hombre capaz, líder del pueblo, va delante de ellos. Y precisamente en esa situación desesperada, desde el punto de vista humano, es donde se hace sentir la mano omnipotente de Dios, su fuerza, su intervención oportuna y grandiosa. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, exclamará después el pueblo de Israel. Los vencedores son vencidos, los condenados a muerte quedan libres, el terror se convierte en maravilla y exultación. Es cierto que este hecho histórico, y esto es importante, este hecho histórico y concreto ha sido adornado con elementos de epopeya, cual acontecimiento prodigioso, con una acción divina también llamativa. La teología, la poesía, la sabiduría y los mismos historiadores de Israel han descrito el paso del mar con acentos entusiastas para hacer resaltar la acción de Dios y para fijar de una manera indeleble en la mente del pueblo el hecho de su salvación. El acontecimiento, aunque ciertamente tuvo lugar, sucedió sin duda de manera más sencilla, para Dios absolutamente sencilla, para los que tuvieron la experiencia absolutamente divina. Y entonces este acontecimiento se vio ayudado por elementos naturales. Los lagos amargos poco profundos, la fuerza del viento que pudo desplazar, como sigue sucediendo todavía hoy, parte de las aguas de los lagos. Sin embargo, los judíos supieron ver en aquellas circunstancias
una intervención providencial de Dios que le salvó de una muerte segura. Las frases "así salvó el Señor aquel día a Israel del poder de los egipcios", e Israel vio el prodigioso golpe que el Señor había asestado a los egipcios, se convertirán en un acto de fe fundamental para el creyente israelita. De tal manera que la experiencia de fe para los israelitas siempre será recordada desde la perspectiva de la intervención de Dios que viene a salvarlos. Por su parte, en el Evangelio, Jesús había iniciado hacía ya tiempo su actividad pública y mesiánica. Se encontraba en un estadio más allá del círculo familiar. No podía limitar o condicionar su obra. Ni siquiera le acompañaba su madre. Jesús no había renegado de los suyos. Se trataba simplemente de que fuera de su ambiente se podía sentir y ser totalmente libre. Los vínculos naturales de la familia o de la amistad pertenecen ya a un plano subordinado. Son relativos, secundarios. En este sentido debemos comprender las palabras de Jesús, de ninguna manera ofensivas respecto a su madre o a sus parientes. Jesús sitúa las cosas y las personas en la perspectiva de Dios y de sus designios. Marcos se fijará en el detalle de la mirada de Jesús posada sobre sus discípulos en el momento de hablar de su nueva familia. Es cosa sabida que el evangelista Mateo muestra preferencia por el tema del discipulado. Y por eso, al subrayar el gesto de la mano de Jesús, dice cuál es la verdadera familia de Jesús. No ya la de la carne y la de la sangre, sino la de la forma según el Espíritu, que hace semejantes los corazones, que abre a la escucha de la palabra, a la renuncia a nosotros mismos, a la fidelidad de un seguimiento de Jesús absoluto y gozoso, comparable a la alegría del mercader de perlas preciosas que adquiere un gran valor. Jesús mismo es el primero en observar la renuncia que impone a sus seguidores. Renuncia a los sentimientos más naturales, a las tendencias más fuertes, a los impulsos más legítimos, cuando ese sacrificio sirve para la difusión del reino. Y esto es algo sumamente importante, porque todos estamos llamados a vivir esta experiencia de una o de otra manera. Hacer la opción por el Dios de Jesucristo, hacer la opción por el reino, significa hacer del centro de nuestra vida a Dios. Darle la prioridad a Dios. Que Dios tenga la primacía en nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, desde esta perspectiva, la palabra de Dios adquiere novedades sorprendentes cada vez que la leemos. San Gregorio Magno dice: Scriptura crescit cum legente. La escritura crece junto con el que la lee. Es decir, va profundizando en la medida en que el lector profundiza en la fe. Crece en la medida en que crece su vida cristiana. Una cosa leída en un determinado estadio de la vida espiritual vuelve a tener mayor profundidad y más sentido cuando la leemos en un estadio más elevado. De ahí la importancia
de la lectura orante, meditativa y reflexiva de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos presenta hoy dos páginas importantes. En una se nos muestra el maravilloso obrar de Dios. En la otra, la verdadera familia de Jesús. En la primera, Dios obra, Dios actúa, Dios salva, Dios libera, Dios acompaña a su pueblo. Pero no solamente es la liberación, no solamente es la salvación, no solamente es la compañía. Es lo que esto manifiesta, que no es otra cosa sino el amor y la fidelidad de Dios. En la segunda página del Evangelio, Jesús no repudia a su familia. Jesús no está en contra de su madre. Más aún no renuncia a ella. Pero sí se da cuenta que su verdadero padre es Dios y su familia los que hacen su voluntad. Entre ellas la primera, su madre. Es un gran elogio lo que Jesús dice. Solo un Dios que tenga un poder infinito puede cambiar las relaciones humanas de la vida y de la familia. Y puede exigir que los vínculos familiares sean diferentes a los brindados por la naturaleza y por la sociedad. Y cambia precisamente estas relaciones solo cuando alguien ha comprendido y ha experimentado su salvación. Esto es, cuando el ser humano se siente sumergido en la esfera de Dios, de la acción de su amor, entonces puede comprender la nueva relación que existe entre él mismo y Dios, entre él mismo y Cristo, entre él y los otros, a los que considera como sus hermanos. El apóstol Pablo nos recuerda, son ciudadanos dentro del pueblo de Dios. Son familia de Dios. Como todas las obras de Dios, también la familia espiritual, a pesar de su aparente extrañeza, posee una riqueza inconmensurable. Nos hace salir de un ámbito pequeño y restringido para abrirnos a unos horizontes ilimitados de vínculos y de relaciones. En vez de 2, 4, 6 hermanos y hermanas, lo propio del corazón cristiano es decir, todos los seres humanos del mundo somos hermanos. Son mis hermanos, son mis hermanas a los que amo, por los que rezo, a los que confío cada día al Señor a fin de que les bendiga, a los que trato de hacer llegar el mensaje de salvación y a los que verdaderamente amo y deseo el bien para cada uno y cada una. Intento mantener con todos relaciones de respeto, de amistad, de paz y de apertura. Esto manifiesta verdaderamente que formamos una sola familia. Ahora, una familia que no siempre va a pensar igual, que no siempre va a ser unificada ni uniformada, sino que a cada uno, a cada una ha de respetarse su identidad, su personalidad y su fe. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Madre de todos, que nos conceda la gracia de descubrirnos como verdaderos hermanos, hijos del mismo Padre, y capaces de alabar y bendecir a Dios por las obras que día a día realiza en todos y cada uno de nosotros. Paz y bien. El Señor esté con ustedes.
El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Vuelva a ustedes su rostro y les mire con amor. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.